Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro, estudiante de la licenciatura en Matemáticas Aplicadas y Computación, y en este video les voy a hablar acerca de algunas desigualdades, sus demostraciones y algunas aplicaciones que existen. Primero, tenemos que una función f de x definida en un intervalo y es convexa en ese mismo intervalo si para cualesquiera dos puntos x y y pertenecientes al intervalo y, tal que x es menor que y para cada t perteneciente al intervalo cerrado de 0 a 1, se cumple esta desigualdad aquí. Antes de continuar, vamos a entender un poco más esta expresión de aquí, empezando por esta parte de acá. Si tenemos dos números reales, x y y, tal que x sea menor que y, entonces para cada t perteneciente a este intervalo cerrado, tenemos que esto de aquí es menor que esto de acá, porque este tx del lado izquierdo de la desigualdad es menor que este ty del lado derecho. Y todo esto es igual a y. Y esto de acá es mayor que esto de acá, porque este término es mayor que este otro término. Y todo esto es igual a x. Por lo tanto, podemos concluir que esto de aquí va a pertenecer al intervalo cerrado de x a y. Ahora sabemos que la ecuación de la línea recta tiene esta forma de aquí. Si nosotros queremos saber cuál es la ecuación de la línea recta que pasa por dos puntos que están en las coordenadas a, f de a y b, f de b, entonces la ecuación de la línea recta toma esta forma de aquí. Si nosotros pasamos esta f de a del otro lado sumando, llegamos a esto de acá. Aquí lo único que hacemos es factorizar una f de a y llegamos a esto de acá. Si nosotros tomamos una x que está contenida en el intervalo cerrado de a a b, tendríamos esto de aquí. Desarrollamos y factorizamos una t, tenemos esto de acá, despejamos t y llegamos a esto de acá. Este valor lo sustituimos aquí y finalmente tenemos esta expresión de aquí. Ahora, si volvemos a la desigualdad que vimos justo al principio, podemos interpretar de una mejor manera dicha desigualdad. Gráficamente lo que nos estaría diciendo la desigualdad es que el segmento entre dos puntos cualesquiera de una función convexa va a estar por encima de la función. Y antes de generalizar lo anterior, vamos a ver algunos conceptos necesarios. Primero tenemos que un conjunto de puntos C de Rn es convexo si para todo A y B pertenecientes al conjunto C se cumple esto de aquí. Básicamente lo que nos está diciendo la definición es que un conjunto de puntos es convexo si los puntos que conforman el segmento entre dos puntos cualesquiera del conjunto convexo también pertenecen a ese mismo conjunto. Y aquí tenemos un ejemplo claro. El conjunto de la izquierda es convexo porque yo puedo trazar un segmento entre cualesquiera dos puntos del conjunto y los puntos que conforman ese segmento siempre estarán dentro del conjunto. Mientras que en el conjunto de la derecha yo puedo trazar un segmento entre dos puntos de tal manera que algunos puntos que conforman el segmento estarán fuera del conjunto. Después, tenemos que el casco convexo se define como el conjunto convexo mínimo que contiene un conjunto de puntos S de R. Y por último, tenemos que una combinación convexa de los puntos x1 hasta xk se define de esta manera, donde la suma de todas las lambdas es igual a 1 y cada lambda es un número no negativo. Resulta que el conjunto de todas las combinaciones convexas de los puntos de un conjunto forman un casco convexo. Todo lo anterior nos sirve para entender la desigualdad de Jensen, que nos dice que si tenemos una función f de x que es convexa en un intervalo y, entonces para cada número x1 hasta xk pertenecientes a y y para cada lambda que sea mayor o igual que 0 y también que la suma de todas las lambdas sea igual a 1, se cumple esta desigualdad acá. Gráficamente lo que nos estaría diciendo la desigualdad de Jensen es que el casco convexo generado por la combinación convexa de los puntos de una función convexa está por encima de la función. Y para demostrar este resultado usaremos inducción matemática. Para esto primero tenemos que la desigualdad se cumple para el caso en el que n es igual a 2, por la definición de función convexa. Por hipótesis tenemos que la desigualdad se cumple para n menos 1. Lo que resta es demostrar que se cumple para n. Y para esto, primero reescribimos esta sumatoria de esta manera, donde cada mu i es igual a esto.
se puede comprobar fácilmente que la suma de todas las mus es igual a 1. Ahora, como el teorema se cumple para n igual a 2, entonces tenemos esta expresión de aquí. Y después, por hipótesis, llegamos a esta otra expresión de aquí. Pero como el denominador de todas las mus es 1 menos lambda n, entonces al factorizar 1 sobre 1 menos lambda n y multiplicarlo por 1 menos lambda n, se simplifica la expresión y llegamos a esto de aquí. Y esto es igual a esto de acá. Y así queda demostrado el teorema utilizando inducción matemática. Este teorema se puede usar para demostrar otras desigualdades, como lo veremos más adelante. Sea esto el producto punto de dos vectores A y B pertenecientes a un espacio vectorial B con norma definida de esta manera, entonces el producto punto entre dos vectores A y B elevado al cuadrado es menor o igual que el producto de la norma de A por la norma de B elevados al cuadrado. Para demostrar este resultado tomaremos en cuenta la función x al cuadrado, que es una función convexa ya que la segunda derivada es mayor a 0 para todos los reales. También tomaremos tres puntos a, b y x pertenecientes a Rn, de tal manera que los componentes del vector b son diferentes a 0, para que podamos definir al vector x de esta manera. Y cada lambda i será igual a esto de aquí. Se puede comprobar fácilmente que la suma de todas las lambdas es igual a 1. Entonces podemos aplicar la desigualdad de Jensen. Aquí lo único que hacemos es sustituir los valores y llegamos a esto. Desarrollamos un poco la expresión y llegamos a esto de aquí. Esto de aquí lo pasamos del otro lado multiplicando y así queda demostrada la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Para el caso en el que algunos componentes del vector b sean iguales a 0, lo único que debemos hacer es solamente tomar en cuenta los índices en los que b y sea diferente de 0. Desarrollando y aplicando la desigualdad que acabamos de demostrar, llegamos exactamente al mismo resultado. Si tenemos n números reales a1 hasta an, entonces se cumple esta doble desigualdad de aquí. Para demostrar ese teorema, tomaremos en cuenta la función logaritmo natural de x, que es una función cóncava, ya que la segunda derivada es menor que 0 para todos los reales. Y cada lambda será igual a 1 sobre n. Se puede comprobar fácilmente que la suma de todas las lambdas es igual a 1. Entonces podemos aplicar la desigualdad de Jensen. Aquí lo único que hacemos es aplicar propiedades de los logaritmos y llegamos a esto de aquí. Y así queda demostrada la desigualdad de las medias geométrica y aritmética. Para demostrar la desigualdad de las medias armónica y geométrica, usamos la desigualdad que acabamos de demostrar. Consideramos los números reales 1 sobre A1 hasta 1 sobre AN y desarrollamos. Así queda demostrada la doble desigualdad de las medias. Y como primera aplicación tenemos que si una función polinomial es de esta forma y sus raíces son reales, entonces las raíces están contenidas en el intervalo cuyos extremos son estos puntos. Se puede usar la desigualdad de Cauchy-Schwarz para demostrar este teorema. Aquí vemos un ejemplo claro. Si nosotros tenemos esta función cuyas raíces son reales, entonces usando el teorema anterior, tenemos que las raíces deben estar contenidas dentro del intervalo de menos 19.83 a 12.5. Y como podemos observar, las raíces sí están contenidas dentro del intervalo. Como segunda aplicación, tenemos que si hay un grafo G de n vértices sin triángulos, entonces ese grafo tiene a lo más n al cuadrado sobre 4 aristas. Si n es par y G es un grafo bipartito completo, entonces tiene exactamente n al cuadrado sobre 4 aristas. Se puede usar la desigualdad de Cauchy-Schwarz o la desigualdad de las medias para demostrar este teorema. Por ejemplo, si tenemos este grafo y usamos el teorema anterior, tenemos que la cantidad máxima de aristas que debe tener este grafo es 6. Al contar el número de aristas, podemos comprobar que el teorema se cumple. Si, por ejemplo, tenemos este otro grafo bipartito completo y con un número par de vértices, al aplicar el teorema tenemos que la cantidad de aristas que debe tener este grafo es 9.
Al contar el número de aristas podemos comprobar que el teorema también se cumple. Existen muchas más desigualdades y de ellas se pueden derivar más aplicaciones. Las desigualdades que acabamos de ver se pueden generalizar todavía más para que se puedan aplicar a diferentes áreas de las matemáticas. Pero bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.